Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor Acevedo y bueno, les voy a presentar algunos puntos importantes de la cadena de suministro relacionados a la empresa SICA mexicana, en donde, bueno, pues prácticamente el contexto de la empresa es una empresa suiza, pero fundada desde 1962 aquí en México. Lleva 56 años aproximadamente produciendo. Es una empresa dedicada a la manufactura, en venta de químicos y tecnología de aplicación. Bueno, aquí algunos de los productos que elabora. La planta principal se encuentra aquí en el estado de Querétaro y bueno, de ahí tiene dos plantas más en la República que, bueno, a continuación lo vamos a ir viendo. Se esquematiza de la siguiente manera. Bueno, empezando desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Sí pasa por todos los puntos, ¿no? Que debe tener o que la mayoría de las empresas cuentan dentro de la cadena de suministro, en donde, pues, mediante las alianzas con empresas satisface necesidades de, pues, todo el mercado que va cubriendo. La cadena de suministro está integrada, bueno, al ser una empresa de manufactura, cuenta con socios para cubrir un mismo objetivo, ya sea los mismos transportistas, las mismas eh, empresas que se han ido uniendo al grupo, además de, bueno, el mercado en donde se distribuye. Como les decía, tiene fusión con empresas que ha ido absorbiendo precisamente para robustecer más, pues la gama de productos que elaboran y cubre infinidad de rincones del país. Además de estar interno en México, ha ido desplazándose hacia Centroamérica, Caribe. Ya, por supuesto, en Estados Unidos ya tiene parte de algunas plantas, pero bueno, México ha ido creciendo a tal manera de cubrir hacia el sur del continente. Una de las principales características es la producción en tiempo y cantidad, precisamente teniéndolo ya en las manos del cliente en el momento justo. Y bueno, la distribución y venta en puntos estratégicos, ya sea los mismos CEDIs, ya sea centros de compra o de más bien de venta directamente de SICA, así como centros comerciales que ya están prácticamente fusionados o mantenidos como socios para la venta de todos los productos. La estructura de la cadena de suministro, como les decía, viene desde el proveedor del proveedor hacia el proveedor a lo mejor del material químico, del material arenoso, y estos son algunos ejemplos que siempre van a llegar a la empresa focal, que es SICA, y de ahí salen ya sea al centro comercial, al CEDIS o directamente al cliente, dependiendo el material o dependiendo el tipo de producto que se necesita para una construcción. Entre ellos, entre la empresa focal y el cliente, digamos, siempre hay un proveedor de transporte que, bueno, eh, es ya parte importante como socio de la empresa. Algunas áreas de oportunidad que se han ido identificando, bueno, es la actualización de procesos de entrada de materia prima y salida de producto terminado, además de un posible análisis de transporte para distribución de producto terminado, que inicia con pues, el análisis de saber si es viable la compra o a lo mejor la adquisición de ya transporte, en este caso trailers o material de carga, transporte de carga, para que ya no sea por medio de una arrendadora. Y además implementar un sistema de MRP y actualización de sistema RP dentro de los procesos y dentro de la misma estructura de la empresa. Eh, en cuanto al ir construyendo el rediseño de la cadena de suministro, bueno, vemos que la fase uno está compuesto, o lo que se puede identificar es del factor competitivo, en donde la empresa focal tiene plantas ubicadas estratégicamente en ciudades principales del país, como son Querétaro, Coatzacoalcos, Ciudad de México, Altamira, que son las plantas y los centros de distribución pues más grandes, tomando en cuenta pues a clientes de alto nivel para su distribución, así como tener relativamente cerca a los proveedores tanto de materia prima como de producto terminado, que también en su caso llegan a comprar. En cuanto a la fase 2,
Eh, hay ciertos factores como es el estratégico en cuanto a las instalaciones de origen, servidora y contribuidora, además del factor macroeconómico y el factor de la infraestructura. En este caso, la configuración de las instalaciones están diseñadas mediante plantas de producción y sedis relativamente grandes para cubrir diferentes ciudades, además de, pues sí, tratar de abarcar todo lo que es el país. Algunos puntos importantes que ya cuenta con instalaciones son Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún, Veracruz y aquí lo que les comentaba, Querétaro. Y lo mismo, teniendo en cuenta los clientes y la demanda de las plazas cercanas. En cuanto a la fase 3, se identifican dos factores, la infraestructura y el macroeconómico, en donde pues, se cubre potencialmente las necesidades de infraestructura, como son el fácil acceso a las carreteras, el servicio aeroportuario, servicios públicos básicos y bueno, también tomando en cuenta los factores externos a la empresa, como son los impuestos o costos de flete y combustible. Al ser una empresa extranjera, pues sí, entra mucho en este tema. En cuanto a la fase 4, se toma el factor estratégico, macroeconómico, político, infraestructura y competitivo. Creo que son la mayoría, precisamente analizando todo lo que esto incluye, ¿no? Em, por lo menos se tiene en cuenta a todos los beneficios que traería consigo como la reducción de costos, utilidades favorables, cubrir demanda y buena infraestructura, entre otras cosas. Eh, ah, de manera general hay tres propuestas de mejora, lo que sería tomando en cuenta las características ya establecidas de la empresa, pues podría proponerse el crecimiento de los EDIs a instalaciones servidoras, precisamente para empezar a generar ya una producción como tal en dicha zona y empezar a cubrir cierta región. Otro punto podría ser la infraestructura, ya teniendo las ubicaciones en puntos estratégicos y ciudades importantes, la transportación pudiera ser el benéfico para la empresa, contar con sus propias unidades de distribución y lo que les decía, no generando por medio de proveedores, en este caso una arrendadora de transporte de carga. Y por último, por temas de contingencia ambientales, sobre todo en sitios propensos a inundaciones, apenas pasó un caso en Culiacán, si no mal recuerdo, en donde el tener la cercanía de una instalación para uso como back precisamente para reposición de producto, creo que también sería un tema importante, sobre todo en ciudades o puntos específicos donde suele haber, pues sí, alguna contingencia. Y bueno, alguna TIC que contribuye a la mejora, yo lo tomaba como KPMG, que bueno, por las características de la empresa y las características de esta consultoría, bueno, más bien consultora, pues se busca una mejora de la eficiencia y efectividad del transporte y la logística, mejoras en la productividad y la mejor alineación entre la planeación y ejecución de la producción. Y bueno, ya como final, como parte final, pues sí, tomando en cuenta los temas vistos de la unidad, pues se identifican algunos puntos que ya se habían ido trabajando, pero otros que definitivamente son nuevos, entonces eh, creo que estos últimos temas hacen que se tenga una manera ordenada y eficiente, pues precisamente para generar una cadena de suministro, además de por ejemplo, las TIC, que ya es una herramienta fundamental que, bueno, hace que uno tenga el control de todo lo que se está generando paso a paso e ir viendo, ¿no? Las características de qué es lo más viable precisamente para no tener pérdidas, además de economizar o minimizar los costos que todo esto genera. Y bueno, sobre todo el control. Por mi parte creo que es todo y espero que haya quedado un poquito claro la parte de la cadena de suministros de SICA.